Hola, buenos días. Este es un tutorial breve para enseñarles cómo se apunta un dominio o también de qué se trata ese cuento de apuntar un dominio. Apuntar un dominio significa traducir pepito.com a una IP específica, que eso ya se sabe, para cada uno de los servicios que se asocian al dominio. Esto significa que pues, va a servir para sacar y recibir correos, para cuando la gente coloque el dominio en su navegador, para autorizar un dominio, para autenticar un correo, por ejemplo. Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Pues hay unos servicios que son de tipo, cada servicio a los que están asociados a un dominio tienen diferentes tipos. Eh, ya les mencioné los correos. En el caso de los servicios web, ahí se parte, por ejemplo, en los que son para el protocolo de IP versión 4 y otros que son los registros de IP versión 6. Cada uno tiene un nombre, cada tipo de registro tiene un nombre. Unos se llaman AAA, otros se llaman registro de tipo A solamente, etcétera. Todos estos permiten que cuando la gente ingresa a su navegador, en el caso de los servicios web, pues los lleve directamente a la IP específica, y de ahí, si uno no tiene más detalles, pues él asume un canal de entrada que es un puerto, y entonces pues de ahí sabe los sistemas, tanto el cliente como el servidor, saben qué hacer de ahí en adelante. En otro tutorial hablamos de los detalles de los puertos, pero acá por lo menos sabe en dónde queda, ¿sí? Y sin más configuraciones, pues él asume un puerto por defecto que es el puerto 80, y de ahí en adelante pues continúa. Los servidores de correos también pues son los servidores los servicios de correos son los servidores que tienen dos partes. Uno, los MX, que son los que reciben los correos, para que uno sepa a dónde dirigir un correo, y otros son los servidores de salida de los servidores permitidos para que salgan los correos o autenticados. Y un ejemplo de autorizar un correo son los registros SPF famosos, para que a través de los registros de un dominio, del apuntamiento de un dominio, uno autorice que un servidor específico puede sacar correos, está autorizado para sacar correos. Ya vamos a ver todo eso un poco más en detalle. ¿Qué significa autorizar? Toda solicitud que involucre el dominio pepito.com debe obtenerse de una cosa que se llama autoridad. La autoridad, ¿qué es? Es un servidor al cual uno le autoriza que contenga, que suministre la información, que la contenga, pero que además es el servidor autorizado para que todo el mundo sepa cuál es la fuente de consulta más confiable, acreditada, para uno preguntarle en dónde está la IP de un dominio. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Para que cuando ustedes vayan, por ejemplo, al banco, a su página de su banco, www.bancodecolombia.com, entonces no les ocurra que un servidor les diga una IP falsa y los lleve a otro servidor con cara de como si fuera el Banco de Colombia, sino que cuando ustedes vayan al Banco de Colombia, sea la resolución de esa IP sea una IP acreditada por la respectiva autoridad. ¿A través de qué se autoriza? A través del ADN, a través de los respectivos registros del dominio. ¿Y a quién se le consulta la autorización? A un registro que se llama SOA, que es Start of Authority. Start of Authority, como el inicio de la autoridad. Entonces vamos a ver en detalle cómo funciona. Los dominios se resuelven a través de jerarquías de autorización. El computador cliente llega y le dice a su respectivo proveedor de dominio. Un proveedor de dominio son su proveedor de internet. Los proveedores de internet son aquellas empresas que les permiten a ustedes la salida a internet. Y esos proveedores de internet, que se llaman ISPs, esto es el DNS del ISP, pues son los servidores encargados de suministrar las respectivas direcciones. Si resulta que ese DNS no sabe en dónde está el dominio que ustedes tienen, pues tiene que seguir un proceso para poder resolver ese dominio. Ese proceso va de arriba hacia abajo, como yo les voy a mostrar a continuación. Lo primerísimo que hace es que todo dominio realmente es pepito.com. Lo que pasa es que el punto final nunca se menciona porque está en todos los dominios, pero realmente es parte del proceso de resolver una jerarquía de un dominio. Ese punto al final, ¿qué significa? Que hay unos grandes computadores root o raíces en los cuales se les pregunta, oiga, ¿quién es el encargado de responderme a mí por el dominio, por los dominios.com o por los dominios.net o por los dominios.info?
Entonces estos computadores root, que hace un tiempo eran 13, y eso ha ido aumentando, esos son computadores que están distribuidos a todo lo largo del mundo. Esos computadores son los que tienen la información de a quiénes se les puede preguntar por las extensiones de dominio. Las extensiones de dominio se llaman TLD. TLD es la sigla de Top Level Domain. TLD es Top Level Domain. Y entonces a estos computadores root se les pregunta, oiga, ¿dónde queda la autoridad del .com? ¿Dónde queda la autoridad del .net? Para que cuando uno vaya donde esa autoridad, entonces, ¿qué es lo que hace? El DNS ya sabe cuál es la dirección de la respectiva autoridad. Entonces va a ir ahí, le pregunta a la respectiva autoridad, oiga, señora autoridad de .com, que por ejemplo la autoridad de .com es VeriSign. La de arriba, los root, son IPs que están almacenadas en el respectivo sistema operativo, o sea, Linux o Windows o si no, entonces el navegador incluso, tienen las direcciones de los root, o sea, esas ya están grabadas, la dirección en donde, las 13 direcciones en donde están los roots, eso ya está grabado en el sistema operativo, por eso es que saben a dónde ir, para empezar. Entonces el root le devuelve, oiga, la dirección del .com autorizada esto está a cargo de VeriSign, y la dirección que ellos suministran es tal. Entonces el computador que está consultando le dice, ah, bueno, listo, entonces ahora me voy a VeriSign, o sea, a la autoridad del respectivo TLD. Y entonces le dice, ah, bueno, listo, entonces yo le voy a preguntar a usted, señor VeriSign, ¿cuál es la respectiva autoridad para pepito.com? Esa autoridad se llama SOA, que ya estamos en el nivel de pepito.com. Entonces VeriSign le dice, ah, no, fresco, el SOA de ese dominio, estos de VeriSign se van a llamar el registro, la autoridad del registro. Después entonces él le dice, ah, no, fresco, es que este pepito.com está a cargo del registrador, por ejemplo, dominio amigo o mi.com.co. Y entonces le dice, listo, entonces esa es una empresa pequeña que puede registrar dominios con el gran registro. Ahí en ese SOA se coloca, se establece, con el SOA se establece el respectivo, perdón, sí, bueno, sí, el registro, hay unas empresas que son las que permiten, después, debajo del registro, realmente, hay unas autoridades, aquí me faltó un paso intermedio, porque debajo de VeriSign hay otra empresa, entre estas dos, realmente aquí no es, aquí la parte del registro, aquí realmente esta parte está mal, esto no es el registro, sino que esto es la autoridad del TLD, y el SOA realmente es el registro. El SOA lo proporciona es el registro, porque es, por ejemplo, una empresa como Logic Boxes, que está por debajo de VeriSign, ¿sí? Entonces Logic Boxes es el quien registra el inicio de la autoridad respectivo para los .com, para un, hay muchos más, ¿no? Hay otros registros en Alemania. Logic Boxes es uno de los tantos que pueden ser registros de diferentes extensiones de dominio, y estos a su vez pueden tener también .net o .info o lo que sea, muchas más extensiones. Y para cada extensión pues hay una entidad que es la gran autoridad para esa respectiva extensión de dominio, ¿sí? Y los registros como Logic Boxes pues pueden manejar diferentes extensiones de dominio. Ellos no son la gran super última autoridad, sino que ya son distribuidores del dominio. Entre estos, después de eso, ahora sí, entre estos dos hay un registrador, que es el registrador, por ejemplo, ahora sí, lo que les decía ahorita, dominio amigo, que eso sí debe estar por acá. Dominio amigo, por ejemplo, acá. Dominio amigo. Registrador. Registrador, que es un registrador, que es el registrador oficial, que es el que se encarga de servir de intermediario entre el cliente final y el registro. En términos de infraestructura, estos tipos del registrador más bien solo hacen trabajo de gestión, y ellos no tienen infraestructura necesariamente, pues infraestructura de servidores, o sea, ellos mismos no resuelven las cosas, sino que lo hace el respectivo registro. Estos tipos, pues como una persona directamente no hace negocios con los grandes distribuidores, porque pues son muchas personas, entonces lo hace a través de estas entidades que son los registradores que cobran por prestar la atención al cliente y toda la cosa. Y después de eso, entonces uno le pregunta
realmente a este intermedio no se le hacen preguntas. Por eso aquí en el diagrama de flechas está como en el limbo, porque a él realmente no se le hacen preguntas. Él sirve como intermediario comercial, pero realmente el que se le hace la pregunta es al registro. Entonces a este al que se le hace la respectiva pregunta, después de que él ya nos devolvió quién es, quiénes son quién es la autoridad para el respectivo dominio pepito.com, entonces nos dice, vea, la autoridad para el dominio.com está el NS, que es ya en el siguiente nivel de jerarquía. El NS autorizado, que ya nos va a proporcionar información de detalle sobre pepito.com, es el que nos da las IPs finales de los respectivos servicios, ¿sí? Este DNS que ya resolvió la información de pepito.com, pues va a quedar con un recuerdo, y también el cliente. Ese recuerdo de los dominios que ya han resuelto, pues ya la idea es que no tengan que repetir todo este proceso otra vez de resolver en la jerarquía, ya no lo repiten otra vez, sino que quedan con una memoria almacenada que la van a guardar durante unas horas o durante unos minutos, que se va a llamar la memoria caché. La cantidad de tiempo durante la cual guardan esa información se va a llamar tiempo TTL o time to live, que es un tiempo que uno mismo configura para definir cuánto tiempo se va a acordar de cada uno de estos niveles que vaya recogiendo. Cada autoridad va especificando cuánto tiempo se tiene que acordar o cada cuánto tiempo tiene que refrescar esa información desde la última vez que la autorizó, de tal forma que que la refresque cada cierto tiempo y se puede actualizar. O sea, eso no es eterno. Esto mismo que es un poco confuso, se los voy a mostrar en un ejemplo. Imagínense ustedes que alguien quiere enviar un correo a pepito.com. Entonces, ¿qué es lo que hace? El navegador envía un correo al servidor de correos, por ejemplo yahoo.com. Después el servidor de correos pregunta al DNS, oiga, ¿a dónde envío el correo de pepito.com? Permítanme un segundo, yo reviso que estemos grabando todo esto en orden. Estamos grabando perfectamente. El navegador envía el correo al servidor de correos, por ejemplo yahoo.com. ¿Sí? Ustedes están en su sesión de correos, en su webmail, y le dicen, oiga Yahoo, le mando este correo. Entonces el servidor de correos de Yahoo le pregunta al DNS por allá en Estados Unidos, oiga, ¿a dónde envío el correo un correo que va para Juan @pepito.com? Entonces ¿qué es lo que hace? El DNS va al root de .com y le pregunta, pues supongamos que el DNS no tiene la información del root, o sea, no tiene toda la información del .com, ¿no? Porque si ya la tiene, este paso 3 no es necesario. Todo lo que vamos a decir a continuación es información que suponemos que el DNS no la tiene en memoria, porque cuando ya tiene muchas de estas cosas en memoria, pues no tiene que seguir todos estos pasos. Esto es como para que ustedes sepan cómo es la lógica del proceso. El DNS va al root de .com, que acuérdense que los root ya están grabados en el sistema operativo, o en el navegador, en el sistema operativo que ustedes usen, ya están grabados para poder empezar el proceso, si no podría empezar. Entonces va a uno de esos 13 roots, que alguno de esos 13 tiene que estar en pie, ¿sí? o 16, no sé en cuánto iba la cifra última. Alguno de esos tiene que estar en pie, entonces alguno de esos le va a responder ¿dónde está el .com? Esos 13 realmente son redundancia, ¿no? Alguno de esos le va a responder ¿dónde está el .com? Y le dice, bueno, listo, ya sé cuál es ya sé cuál es el .com. Y le pregunta cuál es el TLD, acá todavía no le pregunta cuál es el SOA, sino cuál es el TLD de .com, ¿sí? El TLD de la extensión .com. Y entonces el root le responde el TLD, acá no es todavía el SOA, es el TLD. El TLD le responde el TLD de .com. De .com es VeriSign y tiene la IP autorizada en, por ejemplo, una dirección que es algo así como www.w.w.w, una dirección cualquiera, una dirección IP cualquiera. Entonces resulta que el DNS va y le dice, bueno, entonces DNS le pregunta al TLD, el DNS le pregunta al TLD, ¿cuál es el SOA? ¿Qué es el SOA? Acuérdense que el SOA es el inicio de la autoridad para ese dominio. Entonces el TLD le dice, no, fresco, el SOA de pepito.com, el SOA de pepito.com, ¿no? Acá ya estamos descendiendo, ya no estamos en .com, sino en pepito.com. Entonces el TLD le dice, el TLD le responde, el SOA de pepito.com es un servidor XXX en la India. Listo. Entonces DNS va al SOA y le pregunta, oiga, ¿quién está autorizado a responder por pepito.com?
y SOA le dice, ah no, fresco, el DNS, que es el servidor del nombre ya, ya es los detalles de, pues, bueno, acá realmente es, lo que le pregunta es quién está autorizado para responder por el correo de pepito.com, ¿no? Que ya estamos más específicos, ¿no? Porque antes era primero.com, luego era pepito.com, y aquí ya estamos más en detalle hablando del correo de pepito.com. Entonces SOA le responde, ah no, fresco, es el NS YYY que está ubicado en Canadá, por ejemplo. Y entonces el DNS listo. Ah, listo, entonces me va a preguntarle a la autoridad YYY. Entonces, oiga, señor YYY, NS YYY, ¿quién recibe los correos para pepito.com? Entonces la autoridad de NS en Canadá le dice, ah, no, fresco, ZZZ es el servidor encargado de recibir los correos. Ese servidor encargado de recibir los correos se va a llamar MX. MX es la sigla de Mail Exchange. Y entonces así va a recibir los correos. Después de eso, entonces DNS le cuenta al servidor de correos, que acuérdense que era por acá Yahoo el primero que empezó, y le dice, oiga, papá, usted tiene que enviar esos correos a ZZZZ. Y entonces el servidor de correos ahora sí le manda los correos directamente a ZZZZ. ¿Sí? Así es, en resumen. Vamos a ver esto un poquito más en detalle, un poquito más gráficamente, porque así es un poco más complejo. Aquí en este diagrama lo van a entender un poco mejor. Los dominios realmente se resuelven de derecha a izquierda. O sea, lo primero que uno hace es que le pregunta al root, oiga root, ¿quién es la autoridad de esta extensión de dominio? La extensión de dominio es .com o .org o .lo que sea. En este caso es .com, en este ejemplo. Y entonces el root le dice, ah, no, fresco, la autoridad es tal, es VeriSign, por ejemplo, para el caso de .com, que eso queda en este momento de la historia, pues al hacer este video. La autoridad es VeriSign y ellos tienen tal IP autorizada. Entonces uno va a VeriSign y le dice, oiga, VeriSign, ¿quién es la IP autorizada para responderme a mí sobre pepito.com? Entonces VeriSign, el TL respectivo, que en este caso es VeriSign, le dice, ah, no, fresco, el SOA de ese dominio queda en tal IP, en tal parte del mundo. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, entonces me voy a preguntarle al SOA. Y cuando le voy a preguntar al SOA, entonces le pregunto, oiga, señor SOA, ¿quién es www.pepito.com? O quién es, o dónde, o a dónde le mando los correos a pepito.com, ¿sí? Todas estas cosas ya se le preguntan es a la autoridad DNS al final. Entonces la autoridad DNS es lo que uno puede controlar. O sea que en términos prácticos, ¿qué configura el usuario? El usuario configura tres cosas. Primero, los datos del titular, nombre que el titular realmente no es que se llame propietario del dominio, no es correcto porque el dominio no es mío, es una especie de arriendo. En inglés se llama el account holder, como el dueño de la cuenta, pero no del dominio como tal. La dirección, el teléfono, los datos de contacto, y además se puede usar una directiva de privacidad. Esto lo configura bueno, y unas directivas de seguridad. Y de seguridad antirrobo de dominio. Antirrobo de dominio. Esto debe ser antirrobo de dominio. ¿Sí? Esas son algunas de las cosas que uno puede configurar para el respectivo, pues para la parte de la información básica del dominio. Hay otra parte que uno también puede configurar, es quién es el servidor NS autorizado en el SOA. ¿Quién es ese servidor NS autorizado? Y una tercera parte que son los detalles contenidos en el NS, que son ya los registros de tipo A, como les mostré ahorita que eso va a la web. Por ejemplo, ese es uno de los, realmente los registros de tipo A no necesariamente van a la web. Los registros de tipo A son lo que hacen es devolver una información de una IP, eso es todo. Y ya después uno mirará si eso va para web o va para otro protocolo distinto, para FTP o para descargar una base de datos que puede tener, o para hacer streaming o lo que sea. Ya, digamos que ya el protocolo ya puede ser de distintos tipos y la vía de acceso, pero lo que hace el registro de tipo A es devolver una IP a cambio de algo que uno le consulta. El registro MX está pensado más para que los sistemas clientes que quieren mandar un correo busquen a ver cuál es el primer servidor disponible para recibir correos, porque no puede configurar varios servidores MX y configura unas prioridades a ver cuál es el orden para buscar si ese está disponible, y si no, entonces el otro está disponible, y si no, el otro está disponible. Eso es un orden que se llama orden de prioridades en los servidores MX. Entonces estas cositas son las que uno en esencia puede configurar. Hay un detalle aquí que le sugerimos no poner el NS en el mismo hosting, porque eso significa poner todos los huevos en un solo cesto. Sugerimos usar el NS proporcionado por el proveedor del dominio. Este consejo lo voy a sacar de esta pantalla para que no confunda esta parte. ¿Sí? Eso lo voy a mencionar ahorita más adelantico. Por ahora, acuérdense, hay tres cosas que uno puede configurar:
los datos de contacto y las directivas de privacidad y antirrobo, quién es el servidor NS autorizado en el SOA, y ya en detalle dónde están los registros de tipo A, cuáles son los registros de tipo A, MX, etcétera, TXT, CNAME, etcétera. Acá hay otros, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije, TXT, CNAME, SPF, etcétera, que son otros tipos de registros de dominio. Entonces, ¿qué es el NS finalmente? Como todas las autoridades anteriores, es algo que devuelve IPs, es un servidor que devuelve IPs, igual que las autoridades anteriores se puede interpretar como un diccionario. Pero aquí nosotros decidimos en dónde ponemos ese diccionario, es decir, cuál va a ser el servidor. Entonces hay dos opciones: colocar ese diccionario en el dominio, en el proveedor del dominio, o colocarlo en el proveedor del hosting. ¿Sí? La opción 1 es colocarlo en el servidor suministrado por el proveedor o registrador del dominio. Acá, bueno, acá yo coloqué registrador. En términos prácticos, pues aún uno puede a veces hablar con el registrador, pero la infraestructura puede ser del registro, ¿no? Digamos que acá puede ser alguno de estos dos el que suministre la infraestructura, pero en términos prácticos, pues uno habla con el registrador, ¿sí? Entonces, para eso hay dos pasos. Uno es autorizar los servidores que proporciona el registrador para que sirvan de DNS. Por desgracia, no todos los registradores proporcionan DNS. Y la otra es configurar los registros ya en detalle en ese panel de control que está suministrando el registrador, ¿sí? ¿Esto qué problema tiene? Pues aparentemente, como uno está independizando el NS del hosting, aparentemente generaría más puntos de fallo, pero no es cierto, porque esto estamos hablando de la misma empresa. O sea, es la misma empresa, el registro, el registro y el registrador, por los cuales de todas formas tiene que pasar el proceso para resolver un dominio, de todas formas tiene que pasar por ahí, entonces de todas formas la infraestructura ya tiene que estar en pie para poder resolver el dominio. Entonces, en este caso, como no estoy como para tercerizar esta parte de resolver el dominio, los subdominios o los servicios específicos, los registros de tipo A, MX, etcétera, yo no estoy saliéndome de la cadena a tercerizarlo en otra parte, entonces realmente no habría puntos de fallo relevantes adicionalmente, porque estamos hablando de la misma empresa, ¿sí? Hay una segunda opción que consiste en que uno solamente esta parte solamente la apunte aquí en estos dos pasos. El primer paso lo apunte al mismo hosting, ¿sí? Entonces significaría autorizar los servidores que proporciona el hosting para que sirvan de DNS. O sea, es el mismo hosting el que va a contener ese diccionario, ¿sí? Ya no es el proveedor del dominio, sino el hosting. Y dentro del panel del hosting, esta vez, fíjense que esta partecita en roja es la que distingue. Antes hablábamos del proveedor del dominio, aquí hablamos de que eso lo vamos a hacer en el hosting. El problema de esto es más grave que el anterior, me parece a mí, la objeción, y es que uno está metiendo todos los huevos en un solo cesto. Y es que si se cae el hosting, el problema es que si se cae el hosting, pues también se cae la resolución del dominio. Entonces, si hay cosas que están por fuera del hosting, también se caen. Y eso ya es cuando ya, ahí en ese momento ya no tiene sentido que se caiga todo, porque se cae un hosting. Los hostings se caen con relativa frecuencia. Yo he visto muchos hostings caerse. En cambio, es más difícil ver que un servidor de DNS se caiga. Esta parte es un poco más infrecuente, esta parte es más frecuente. Si se cae esta, se cae todo. Por eso la sugerencia es que si van a configurar los detalles, procuren, si el respectivo registrador les proporciona la posibilidad, porque por desgracia no todos les proporcionan la posibilidad, utilicen los servidores NS que proporciona, si los proporciona, el respectivo proveedor del dominio, y configuran los detalles ahí. ¿Vale? Ese es el fin del curso. Por ahora entonces les voy a finalizar el curso acá, y más preguntas las hacemos posteriormente a este curso. Revísenlo de nuevo y así quedamos. Saludos.